Bueno, continuando con nuestro estudio de circuitos secuenciales, vamos a ver ahora otro circuito biestable, el flip-flop. En este caso vamos a ver el flip-flop de tipo JK. También hay de tipo D, de tipo SR, de tipo T, y en fin, cualquier tipo de flip-flop se puede diseñar. Eso también vamos a aprenderlo en videos posteriores. La diferencia entre un flip-flop y un latch es básicamente el modo de funcionamiento. Un latch se dice que funciona con niveles, mientras que un flip-flop funciona con flancos. ¿Cómo es eso? Vimos anteriormente en un latch, por ejemplo el latch SR, que este tenía una entrada de habilitación y que esta entrada de habilitación, cuando valía 1, el latch funcionaba normalmente, pero cuando era 0 el latch no funcionaba. Bueno, algo parecido pasa con los flip-flops. También tenemos una entrada que lo va a controlar. Sin embargo, esta entrada no funciona con niveles como ocurre acá, nivel 0 o nivel 1, sino que funciona con flancos. Para poder diferenciarlo justamente aparece este simbolito, que es un triangulito, que representa que el circuito funciona con flancos. ¿Cómo es esto? Tenemos aquí una señal C. Y entonces la señal C de repente toma estos valores. Si trabajásemos con el latch funcionaría en estos niveles. Aquí, aquí y aquí. Porque ahí el nivel es 1. Y no funcionaría en los niveles bajos, donde esto vale 0. Mientras que un flip-flop solamente va a funcionar en un flanco, o sea, solamente va a funcionar en este momento. En este caso se dice que el flip-flop está funcionando con un flanco de subida. Obviamente puede haber otro tipo de flip-flop que funcione con un flanco de bajada. Eso también vamos a ver en videos posteriores. Antes de comenzar a analizar la activación por flancos, primero vamos a ver cómo funciona el flip-flop JK. Para eso debemos analizar su tabla de excitación. Aquí tenemos las entradas que son JK, el estado que es el estado presente Q y Q asterisco que es el estado siguiente. A ver, la primera es combinaciones que corresponde a J0 y K0. En esa situación lo que ocurre es que el estado se mantiene, o sea que mi estado presente y mi estado siguiente son lo mismo. En esa situación se dice que el flip-flop está funcionando como una memoria o está en la operación de retención o no cambio. La idea es que básicamente el estado permanece igualito. La segunda situación corresponde al valor de J0 y K1. En esa situación lo que debe pasar es que mi estado siguiente se vuelve 0. Eso es lo que se conoce como la operación de reset. La siguiente combinación, J1, K0, en ese caso mi estado siguiente se vuelve 1. Y se conoce como set. Y para este último caso, cuando J vale 1 y K vale 1, lo que ocurre es que el estado actual se ve complementado. O sea, si mi estado actual vale 0, mi estado siguiente es su complemento o su negado. O sea que mi estado siguiente es 1. Si mi estado actual vale 0, si mi estado actual vale 1, mi estado siguiente vale 0. Este proceso o esta operación se conoce como basculación. Antes de analizar el funcionamiento mediante un diagrama de tiempos, vamos primero a entender un poquito mejor qué cosa es esta señal de habilitación, que generalmente recibe el nombre de reloj, pero no es un reloj como el que tenemos en casa, sino que es un reloj digital que básicamente es un tren de pulsos, o sea que este reloj va a tomar esta forma. Esta señal de reloj que he dibujado es una señal periódica, porque básicamente el tiempo que permanece en baja, en el nivel bajo, es el mismo tiempo que permanece en el nivel alto. Y como te puedes dar cuenta, la forma de señal se repite cada 2t.
Cada este intervalo se repite la misma forma de señal y ese intervalo corresponde al periodo de ese reloj o de esa señal. Ahora, vemos que esta señal de reloj presenta niveles, los cuales son niveles bajos y niveles altos. Pero como mencionamos anteriormente, un nivel bajo o un nivel alto no hace que funcione un flip-flop, sino que un flip-flop va a funcionar con los flancos de subida o flancos de bajada. En este caso va a funcionar con flancos de subida porque aparece solamente ese triangulito. Si apareciese de esta forma, ahí funcionaría entonces con flancos de bajada. Para entender un poquito mejor lo del funcionamiento con flancos, vamos a analizar aquí este diagrama de tiempos. Ya, ¿qué cosa debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta solamente que vamos a ver los cambios en el estado del flip-flop en los flancos de subida. O sea, solamente debemos analizar qué es lo que pasa aquí. Flanco de subida, flanco de subida, flanco de subida, flanco de subida, flanco de subida y flanco de subida. Como te das cuenta, un flanco de subida es básicamente cuando la señal va a cambiar de 0 a un 1 lógico, en este caso el reloj. Igual aquí, de 0 a 1 lógico, ahí ocurre un flanco de subida. Entonces solamente me va a interesar qué valores va a tomar J y K en ese flanco de subida, porque justamente con esos valores es que yo voy a analizar qué es lo que ocurre con el estado. Fijarse que el estado inicial del flip-flop es en un nivel alto. Dicho estado se va a conservar hasta el primer flanco. Cuando ocurre este flanco de subida, ahí debo analizar cuánto vale J y cuánto vale K. Vemos que en ese flanco de subida J está en un nivel bajo y K también está en un nivel bajo. Y según lo que vemos por aquí, cuando J y K están en un nivel bajo o valen 0, entonces en la tabla de excitación podemos observar que el estado se mantiene, o sea, ocurre la operación de memoria. Por lo tanto, en ese momento Q sigue siendo 1 y se va a mantener de esa forma hasta el siguiente flanco, donde volvemos a analizar. Fijarse nuevamente que aquí ocurren cambios, como te das cuenta, durante cierto tiempo. Sin embargo, esos cambios no afectan el estado, puesto que el estado solamente va a cambiar cuando se presenten los flancos. Antes de los flancos no puede cambiar, a pesar de que las señales J y K toman diferentes valores. A ver, ahora en este flanco observamos que J es 1 y que K es 0, lo cual corresponde a esta situación que se llama set, donde mi estado siguiente vale 1. O sea que ahora sigue siendo 1. Y conserva ese valor hasta el siguiente flanco. Volvemos a analizar ahora en este flanco que está por aquí, en ese flanco de subida. Vemos que J vale 0 y que K vale 1. Y entonces buscamos en la tabla de excitación J0, K1. En ese caso lo que ocurre es la operación reset. O sea que mi estado siguiente ahora va a ser 0. Por lo tanto, en ese flanco el estado ahora se vuelve 0 y se va a mantener como 0 hasta el siguiente flanco. Nuevamente, fíjate que están cambiando J y K, pero eso no puede afectar al flip-flop hasta que ocurra un flanco, porque justamente esa es la forma de funcionamiento de un flip-flop, en los flancos nada más. Y ahora analicemos ese flanco. En ese flanco nos podemos dar cuenta que J vale 1 y que K vale 1. Y entonces pasamos aquí a la tablita de excitación y cuando J vale 1 y K vale 1 ocurre lo que se conoce como basculación o basculamiento. En ese caso mi estado actual se invierte. O sea que si mi estado actual es 0 como ocurre en este momento, ahora mi estado actual debe ser 1 y debe conservar ese valor hasta el siguiente flanco. A pesar nuevamente de todos los cambios que se produzcan, no debe cambiar el estado sino hasta un flanco. Ahora analizamos este flanco. En este flanco vemos que J vale 0 y que K vale 1. Y ahora vemos la tablita, J0 y K1 corresponde a esta situación, que es un reset,
donde entonces el estado siguiente vale 0. Por lo tanto, en ese momento, el estado siguiente se vuelve ahora 0 el estado y permanece con ese valor 0 hasta el siguiente flanco. Y en el siguiente flanco vemos que J vale 0 y que K vale 0. Si analizamos la tablita, eso ocurre en esta primera operación, que es la operación de memoria. Por lo tanto, el estado se conserva y permanecería de esa forma hasta el siguiente flanco de subida. Entonces estamos viendo que la tabla de excitación sirve para realizar análisis de lo que son los circuitos secuenciales. Igualito que lo que pasaba cuando analizamos el latch SR, el latch D. Entonces, como hay una tabla de excitación, también debe haber una tabla de transición que justamente me va a servir para diseñar, la cual es esta de aquí. Para completar la tabla de transición, recurrimos a la tabla de excitación. A ver, primer caso, estado presente 0, estado siguiente 0. Vemos que en la tabla de transición que eso ocurre en esta situación y también ocurre en esta situación. Para esos dos casos vemos que J tiene que ser necesariamente 0. Por lo tanto, para que ocurra la transición indicada, J debe ser 0. Mientras que K observamos que puede ser 0 o puede ser 1, lo cual implica que esa transición no depende de K, entonces K no importa. El segundo caso es la transición de estado presente 0, estado siguiente 1, lo cual ocurre en estas dos situaciones, aquí estado presente 0, estado siguiente 1 y aquí. Para esas dos situaciones vemos que necesariamente J vale 1. O sea que para que ocurra esa transición, J debe ser 1. ¿Y qué es lo que pasa con K? Bueno, K puede ser 0 o puede ser 1. Por lo tanto, no importa el valor que tome K. Tercer caso, estado presente 1, estado siguiente 0. Eso ocurre aquí. Estado presente 1, estado siguiente 0 y también ocurre aquí. Presente 1, siguiente 0. En esa situación vemos que J puede ser 0 o puede ser 1, lo cual significa que esa transición no depende del valor de J, o sea que J no importa. Sin embargo, te das cuenta que K tiene que ser necesariamente 1, entonces K va a ser 1. Y el último caso, estado presente 1, estado siguiente 1. Eso ocurre aquí, presente 1, siguiente 1, presente 1, siguiente 1. En esa situación vemos que J otra vez no importa porque J puede tomar 0 o 1. Sin embargo, vemos que K sí va a tomar un valor fijo, que en este caso es 0. Entonces K tiene que ser necesariamente 0. Y así como tenemos una tabla de transición, también tenemos un diagrama de estados, porque debemos recordar que todo circuito secuencial se puede analizar mediante un diagrama de estados. En este caso el estado es Q, el cual puede tomar dos valores, 0 o 1. Por lo tanto, solamente tendremos dos estados, 0, 1. Y ahora analizamos la tabla de transición para poder ver cómo es que ocurren los cambios. Por ejemplo, la primera situación ocurre cuando el estado presente es 0 y el estado siguiente es 0. O sea que si estoy en el estado 0, mi estado siguiente sigue siendo 0. Eso ocurre cuando JK toma los valores de 0x, primera situación. Luego la segunda situación, el X recuerda que no importa, ¿no? Luego la segunda situación es estado presente 0, estado siguiente 1. Estado presente 0, estado siguiente 1. Esa transición va a ocurrir para los valores de JK 1 y 1 y no importa. Así, ¿cierto? Muy bien, la tercera situación ocurre cuando el estado presente es 1 y el estado siguiente es 0. Estado presente 1, estado siguiente 0. Esa transición ocurre para los valores de JK, tales como J no importa y K 1, ¿cierto? Esta situación.
Luego tenemos el último caso, cuando mi estado presente es 1 y mi estado siguiente es 1. Aquí mismo, presente 1, siguiente 1. Por lo tanto, eso ocurre, me doy cuenta, con un JK, donde J no importa y donde K es 0, que es este casito. Ya está, y con eso entonces ya tenemos completo el análisis del flip-flop JK. Tenemos la tabla de citación, que es para análisis. Me dan un circuito y analizo, o me dan un diagrama de tiempos, y con esto puedo resolverlo como hice anteriormente. Ahora, si quieren un diseño, obviamente un diagrama, una tabla de transición. Vamos a ver qué se puede diseñar con los flip-flop JK. Y también, para poder describirlo, un diagrama de estados. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos. ¡Chau!